Ok, entonces vamos a grabar este ejercicio. El enunciado del ejercicio dice que sea el punto N, que tiene coordenadas 80, 80, 0. Y me están pidiendo la proyección axonométrica de una tuerca hexagonal de 30 milímetros de espesor, de lado 70 y diámetro interno 70, con centro en la cara inferior de la tuerca en el punto N y un lado paralelo al eje Y. El origen del sistema está en el centro de la hoja, entonces yo lo que hice fue buscar la mitad de la distancia en horizontal. Justamente por esa mitad dibujé mi línea vertical. Esta línea vertical viene siendo mi eje Z. Yo le voy a poner el nombre de una vez. Entonces sobre ese eje Z busqué el centro. Ese centro va a ser mi origen de coordenadas, al cual también le puse nombre. No se nos olvide ponerle nombre. Y me están diciendo que tenemos que trabajar con ángulos U y con ángulos V, y ninguno de los dos es igual. Entonces, bueno, el ángulo U es el que se forma entre el eje Z y el eje Y. Y el ángulo V es el que se forma entre el eje Z y el eje X. Entonces tenemos U, V, y este que está acá abajo sería W, tal cual como en proyección oblicuo frontal, que sería entre X y Y. Entonces, bueno, el U es 120. Entonces, bueno, nosotros con las escuadras podemos hacer 120. ¿Cómo hacemos los 120? Mira, colocamos primero 90 por aquí. Y como es el ángulo entre Z y el eje Y, entonces, bueno, el extremo de mi ángulo queda pegado al eje Z, que hay 90 grados. Y luego de este lado, justamente al final de estos 90, sumo los 30 de esta escuadra chiquita. Y ahí 90 más 30 son 120. Lo muevo hasta mi origen de coordenadas. Dibujo a mi eje. Y de una digo, bueno, mira, este es mi eje Y. Ahora mi eje X me están pidiendo que ese ángulo, que es el ángulo V, sea 105. Entonces, ¿cómo hago yo 105? Bueno, yo tengo que sumar 60 más 45. Entonces, este ángulo que está aquí es 60 grados. Yo lo voy a poner aquí con respecto a mi eje Z. Y luego, este o este suman 45 y lo voy a colocar justamente al lado de este. Entonces aquí hay 60 más 45, 105. Entonces ahora esto lo muevo hasta el origen de coordenadas. Dibujo mi eje y ese va a ser mi eje X. Entonces ya tengo el sistema de coordenadas dibujado. Lo siguiente que hago en este sistema de proyección es dibujar algo llamado plano axonométrico. El plano axonométrico es un plano que en este sistema de proyección resulta que está de frente a nosotros. Es el único plano que está total y completamente de frente al punto de vista del observador o de la persona que está dibujando. Entonces ese plano, para que se vea de frente, va a tener unas trazas que son perpendiculares al lado opuesto de cada una de las trazas. Ya nosotros en proyección oblicuo frontal sabemos cómo son las trazas. Y bueno, tenemos una traza, por ejemplo, horizontal, que es la traza que choca con X y con Y. Y esa traza va a ser en este sistema de proyección para el plano axonométrico perpendicular al eje que no toca, es decir, al eje Z. Entonces, bueno, dibujamos la primera traza. Perpendicular al eje Z. Yo coloco aquí una regla sobre la dirección del eje Z. Y la perpendicular a esta línea es esta. Entonces la bajo y dibujo un plano axonométrico no tan grande, no tan pequeño, intermedio. Tengo mi primera traza. Vendría siendo una traza horizontal, me corta a X y a Y. Ahora voy a dibujar mi traza frontal. Mi traza frontal es una traza que corta a X y a Z. Entonces la debo hacer perpendicular al eje Y. Entonces coloco aquí el bordecito de la regla sobre el eje Y. El lado perpendicular va a ser este porque el eje Y es este. Me muevo hasta coincidir con el punto que conseguí del eje X aquí. Lo hago, alargo. El plano axonométrico puede ser del tamaño que uno quiera. A mí normalmente me gusta hacerlos no tan gigantes, como que abarquen toda la hoja, pero tampoco tan pequeñitos. Okay. Entonces, ¿qué debe pasar? La unión de este punto sobre el eje Y con este punto sobre el eje Z debería ser
mi traza lateral, y al mismo tiempo, para que se cumpla el tema de las trazas que estamos trabajando, debería ser perpendicular a este eje X. Entonces yo lo que voy a hacer es verificar que en efecto sea perpendicular al eje X. Pongo mi regla aquí, vamos a ponerla aquí, pongo esta otra aquí y esta la bajo. Y fíjate que cuando los uno están sobre la perpendicular que hice, al mismo tiempo está pasando por los dos puntos. Entonces, listo, nos quedó bastante bien hecho. Este plano axonométrico cumple con todas sus condiciones perfectamente. Entonces, ahora que tenemos el plano axonométrico y sabemos que ese es el único plano que se da en verdadero tamaño en este sistema de proyección, ese es el plano que nosotros vamos a utilizar para poder graficar puntos. Entonces, ¿qué sucede? En este sistema de proyección ya sabemos que para poder graficar puntos necesitamos hacer un abatimiento, porque ninguna dirección, salvo las que están dentro del plano axonométrico, se ven en verdadero tamaño. Entonces, para yo poder trabajar necesito conseguir una relación entre estos ejes o esas direcciones con respecto a su versión en verdadero tamaño. Entonces, voy a utilizar la traza horizontal como un eje de abatimiento para el plano horizontal, donde esa traza horizontal me corta los dos ejes de X y Y. Voy a buscar el punto medio entre esos dos. Entonces en este caso mide 12,3, la mitad sería 6,15, estaría por acá la mitad. Y entonces ahora voy a tomar el compás, me voy a parar en esa mitad y voy a tomar la distancia desde esa mitad hasta cualquiera de los dos extremos y voy a dibujar un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia puede ir para abajo o puede ir para arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo lo voy a hacer para abajo porque tengo un pelo más de espacio. Verifico que sea la misma distancia para ambos lados. Hago mi arco de circunferencia. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Donde el eje perpendicular a la traza que estoy usando me corta el arco de circunferencia, voy a tener al mismo origen de coordenadas, pero la versión abatida o en verdadero tamaño. Entonces aquí yo tengo el punto O abatido, yo lo llamo O'. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo una O' con este punto que está sobre el eje X, voy a obtener a mi eje X, pero una versión que está en verdadero tamaño, mientras que este que está aquí está deformado. Y cuando yo uno este punto O' con este punto que está sobre el eje Y, voy a obtener mi eje Y en verdadero tamaño, mientras que este está deformado. Entonces, fíjate que yo hago esta unión de acá. Tenemos al eje X' o X en verdadero tamaño. Y luego tenemos este otro que está acá. Fíjate qué es lo que estoy haciendo. Yo estoy verificando que el eje X y el eje Y, que yo voy a dibujar en verdadero tamaño, sean perpendiculares entre sí. Y en efecto se cumple que justamente aquí forman 90 grados. Este va a ser mi eje Y', que está en verdadero tamaño. ¿Y por qué verifiqué que fueran perpendiculares? Bueno, porque en la vida real el eje X y el eje Y forman 90 grados entre sí. Y nosotros los estamos abatiendo, es decir, los estamos llevando al verdadero tamaño. Entonces la relación que debe mantenerse entre ellos dos, siempre que los veamos en verdadero tamaño, es que se formen 90 grados. Por eso es que estaba verificando adicional que en efecto me formaran 90 grados. A veces podemos tener problemas de precisión cuando dibujamos el plano axonométrico y eso hace que esto no forme 90 grados perfecto. Pero siempre que no sea mucha la diferencia así exagerada, es una imprecisión que es aceptable. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ya teniendo todos los graficados, vamos a graficar el punto N. El punto N me dice que la coordenada X es 80. Entonces, como este X está deformado, yo no sé cómo se deforman las cosas acá, yo lo voy a colocar en mi eje X, que está en verdadero tamaño, desde el 0 hacia la derecha. Entonces son en X 80. Y en Y la coordenada también es 80, entonces lo voy a colocar en mi eje Y en verdadero tamaño hacia allá. Ok, entonces fíjate qué relación existe entre O proyectado y O abatido. La relación que hay es una recta paralela al eje Z. Entonces, por todos los puntos que yo tengo en este abatimiento, a través del cual hice este arco y utilicé esta recta horizontal, todos los puntos se relacionan entre sí como una paralela al eje Z. Entonces yo voy a dibujar por
las dos marcas que hice, una paralela al eje Z. Por aquí una paralela al eje Z y por acá una paralela al eje Z. ¿Qué sucede? Esto que está acá es mi eje Y, por lo tanto este punto está sobre el eje Y. Ahora, a mí no me importa que esté sobre el eje Y en verdadero tamaño porque yo lo quiero es Y en proyección axonométrica, que es este. Entonces, sobre esa misma paralela Z y sobre el eje Y que yo quiero, ahí debe estar el punto. Es la relación que hay, así como aquí estos dos se unen en verdadero tamaño y en proyección con una paralela Z, a estos también le pasa lo mismo. Entonces este punto viene representando la Y deformada del punto que yo estoy buscando. Y con el eje X pasa lo mismo. Si este punto que está aquí está sobre el eje X en verdadero tamaño, el que yo estoy buscando debe estar sobre el eje X deformado y al mismo tiempo sobre esta paralela Z. Entonces el punto que yo estoy buscando, que representa la X del punto, es este. Entonces aquí, ¿qué hago? Bueno, por la Y deformada paso una paralela al X deformado. Y por la X deformada paso una paralela a la Y deformada. Esas dos paralelas se van a cortar entre sí. Cuando esas dos paralelas se cortan entre sí, yo voy a tener la proyección oblicua horizontal del punto que estaba buscando. Entonces tenemos esta. Y tenemos esta. Y justamente acá, que es donde se cortan, voy a tener el punto N en proyección oblicua horizontal. Como el punto N tiene cota igual a 0, entonces aquí también está su proyección N oblicua. Ya tenemos el punto que es el centro de la base de la tuerca. Ok, entonces ahora nosotros tenemos varias maneras de trabajar con este sistema de proyección, el tema de dibujar un hexágono y una circunferencia. Pero todas implican que estemos claros de que aquí las cosas se deforman por todas partes. Entonces, si nosotros queremos trabajar en verdadero tamaño, nosotros debemos tener presente que vamos a tener que hacer un abatimiento. Ahora, ¿qué sucede? Me están diciendo que la base de la tuerca es horizontal y es de centro N. Si no me dice que es horizontal en el enunciado que me mandaste explícitamente, quizás porque te lo dictaron y el profesor no lo dijo, pero esa base es horizontal. Es importante que te diga que es horizontal. ¿Por qué? Porque si no te dice que es horizontal, tú no puedes asumir qué inclinación tiene la base. Ahora, el hecho de que sea horizontal significa que la base es una cara o una figura plana que va a tener cota constante, es decir, todos los puntos van a tener exactamente la misma cota. Y si tienen la misma cota, deben tener la misma cota de N. Y si N tiene cota 0, quiere decir que se trata del plano horizontal cartesiano, es decir, el plano que está explícitamente formado por los ejes X y Y. Entonces, sabiendo todo eso, yo ya tengo ese plano abatido. ¿Cómo sé que lo tengo abatido? Bueno, fíjate que yo tengo al eje X en verdadero tamaño y al eje Y en verdadero tamaño, y ambos los tengo relacionados dentro del mismo abatimiento, es decir, usé el mismo procedimiento para obtener ambos en verdadero tamaño. Entonces ese plano yo ya lo tengo abatido. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, la otra forma es que yo puedo relacionar las direcciones que tengo de ese plano, porque me están diciendo que uno de los lados es paralelo a Y, entonces yo averiguar cómo se ve esa tuerca en verdadero tamaño, dibujarla y deformarla sobre el eje Y, luego deformarla sobre el eje X, etcétera, copiar esas distancias. Al final voy a obtener lo mismo, pero haciéndolo por abatimiento es un proceso más directo. Entonces, mira lo que sucede. Quiero conseguir el punto N abatido, es decir, N en verdadero tamaño. Y ya yo vi que la relación dentro del plano horizontal entre un punto en proyección y un punto abatido es una paralela al eje Z. Entonces por mi punto N yo voy a dibujar una paralela al eje Z. Y en alguna parte de esa paralela al eje Z está el punto N en abatimiento. Ok. Ahora voy a relacionar los puntos que tengo. Por ejemplo, fíjate que tengo el origen de coordenadas en proyección y el origen de coordenadas abatido. Tengo el punto N en proyección y quiero conseguir el punto N abatido. Entonces ese origen de coordenadas que tengo tanto en proyección como en abatimiento me van a ayudar a conseguir lo que yo estoy buscando del punto N. Para hacerlo voy a utilizar homología. Ok, entonces ¿cómo uso la homología? Para empezar tengo que siempre tener presente que sobre esta paralela de eje Z debe estar la proyección abatida de N. Y ahora
La homología implica que yo utilice a mi favor los puntos que ya tenía desde antes. Entonces, este punto, como está en proyección oblicua, lo voy a unir con la proyección oblicua del origen de coordenadas. Y donde esos dos puntos se cortan con la traza que yo usé como eje de abatimiento, que fue esta traza horizontal, se me genera un puntito que tiene dos funciones. Ese punto, al unirlo con O', me va a decir en donde se corte con la paralela al eje Z, que este que está aquí viene siendo nuestro punto N abatido. Y vamos a especificar que esta recta, que es la horizontal, es la recta que estamos utilizando como eje de abatimiento para dibujar esta primera base. Entonces, vamos a decir aquí que este es el eje de abatimiento. Otra forma de abatir, ¿cuál hubiese sido? Bueno, agarrar esta X en verdadero tamaño que yo copié aquí y pasar una paralela al eje Y en verdadero tamaño. Y agarrar esta Y en verdadero tamaño que yo copié aquí y pasar una paralela al eje X en verdadero tamaño, y donde esas dos paralelas se corten estaba N abatido, que debería darnos exactamente en el mismo lugar en donde nos dio ahorita. Y lo podemos comprobar. ¿Por qué me conviene comprobarlo? Bueno, porque en realidad las dos direcciones que pudiera pasar por ese punto de N ahorita, igual las voy a tener que dibujar. Es decir, la paralela X y la paralela Y. Entonces, pasarlas ahorita me serviría como comprobación. Por esta X, ok, tenemos un poquito de imprecisión. Voy a borrar este punto. Me genera menos imprecisión hacerlo por las paralelas y ya vamos a ver qué tanta imprecisión hubo. Esta es la X en verdadero tamaño. Pasé una paralela al Y abatido. Ahora voy a pasar una paralela al X abatido por esta Y en verdadero tamaño. Y en efecto se cortan sobre la paralela Z, la que estaba un poquito movida, quizás con imprecisión era esta que está aquí. Entonces este es N abatido. Yo voy igualito a dejar esa línea ahí porque no me molesta para nada. Pero bueno, ya viste que se pueden hacer dos tipos de relación de abatimiento y no pasa nada. Entonces ahora acá sobre el N abatido, mira lo que sucede. Ahí ya yo puedo dibujar la base de la tuerca. Entonces la base de la tuerca implica dos cosas. Primero, el diámetro interno es 70. Es decir, el huequito de la tuerca es 70 de diámetro interno. Entonces el radio sería 35. Entonces sobre cualquiera de las rectas que pasan por el punto N, yo voy a dibujar, voy a marcar mis 35 milímetros. Marco los 35 y concentro en N, dibujo una circunferencia. Esa va a ser la circunferencia del centro de mi tuerca. Ok, tomamos esta medida, dibujamos la circunferencia del centro. Y ahora necesitamos dibujar el hexágono. Para dibujar el hexágono, fíjate que nos dicen que el lado es de 70 milímetros también. Entonces, ¿qué sucede? Un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros. Si los 6 triángulos son equiláteros, entonces el tamaño de todos los lados, desde el centro hasta cualquiera de los vértices del hexágono, también va a ser 70. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, medir un radio de 70, marcarlo y dibujar una circunferencia nuevamente, con la intención de dibujar la circunferencia sobre la cual está hecha o va a estar hecho el hexágono en verdadero tamaño. Entonces ahora concentro en N igual y tomando la distancia hasta el radio de 70, hacemos una circunferencia grandota por acá. Y sobre esa circunferencia grandota están los 6 puntos del hexágono. Entonces ahora necesitamos saber en qué orden colocarlos. ¿Cómo es un hexágono? Bueno, mira, tenemos 6 lados que son opuestos entre sí y paralelos entre sí. Entonces tenemos, perdón, tenemos este lado de aquí, paralelo a este y paralelo a este.
y tenemos una recta que es perpendicular a esos dos y pasa por los puntos medios y por el centro, ¿cierto? Entonces fíjate que me están diciendo que ese hexágono debe tener un lado paralelo al eje Y. Entonces si yo digo que este lado que está aquí es paralelo a Y, por el centro también pasa una recta que es paralela a Y, y por el extremo del punto medio de abajo también pasa una paralela a Y. ¿Qué sucede? En esta paralela Y que pasa por el centro hay un vértice de un lado y un vértice del otro. Entonces, si tú te das cuenta, por el punto N abatido ya hay una paralela al eje Y en verdadero tamaño que pasa por el centro, que sería esta. Y si yo la alargo, los dos puntos sobre la circunferencia grande me vendrían representando a estos dos que están aquí. Entonces yo alargo esto. Y tenemos estos dos puntos, forman parte del hexágono. Entonces, ¿qué nombre le podemos poner a estos dos? Bueno, en realidad ya da lo mismo, podemos conseguir los 6 puntos y después verificar qué nombre le queremos poner. Ahora, ¿cómo hacemos ese hexágono? Yo tomo la distancia del radio, me paro en esos puntos que marqué y marco hacia un lado y hacia el otro. Me paro en este punto también y marco hacia un lado y hacia el otro. Y yo voy a verificar que esta distancia y esta distancia sean la misma que ya puse. Perfecto. Entonces ahí ya yo tendría estos dos puntos junto con estos dos puntos y los dos primeros que conseguí, tendríamos al hexágono. Entonces, ¿en qué orden le vamos a poner el nombre? En el orden que querramos. Este sería A abatido, B abatido, C abatido, D abatido, E abatido y F abatido. Y ahora lo único que nos hace falta es dibujar a ese hexágono. Como sabemos, los hexágonos tienen lados paralelos opuestos entre sí. Yo solamente voy a verificar de esta forma si en realidad los lados opuestos son paralelos, y mientras lo verifico completo el hexágono de una vez. Entonces fíjate que esos dos lados opuestos sí eran paralelos entre sí. Luego tenemos D con E, tiene esta dirección, lo subimos para acá y tenemos A con B en esta dirección, y por último verificamos la inclinación de B con C, B con C, y vemos, aquí se me mueve un poquito, y vemos si esta dirección es paralela en F y E, que en efecto lo es. Y entonces nos damos cuenta que ya tenemos nuestro hexágono en verdadero tamaño con la circunferencia que va en el centro. ¿Qué pasa con la circunferencia que va en el centro? Bueno, la circunferencia que va en el centro es una circunferencia que, si nos damos cuenta, tiene una paralela a X que la atraviesa y una paralela a Y que la atraviesan, y X y Y son las direcciones de ese plano que contiene esa figura. Entonces a mí me serviría tomar este punto como 1 abatido, este punto como 2 abatidos, y estos otros dos serían 3 abatidos y 4 abatidos. Si nos damos cuenta, estas dos direcciones forman 90 grados entre sí, y esa condición hace que estos dos diámetros se conozcan como diámetros conjugados, que es en el sistema de proyección lo que normalmente necesitamos para dibujar una elipse utilizando cualquiera de los métodos. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora? Bueno, tenemos que devolver los 6 puntos del hexágono y los 4 puntos de la elipse. Y una vez que tengamos eso acá, vamos a tener al hexágono deformado y vamos a poder hacer 8 tangentes para dibujar la elipse. Entonces ya vamos a tener la base inferior de la tuerca. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Bueno, colocar el espesor acá en el eje Z, que vendría siendo como una mini altura, y con ese espesor conseguir exactamente la misma figura que vamos a tener en la base, pero en la tapa superior, porque una tuerca es como un pequeño prisma, así, que tiene dos tapitas. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo una vez más, pero no vamos a tener que hacer el abatimiento. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Ok, entonces, como ya lo estábamos hablando hace rato, la relación que hay entre un punto en verdadero tamaño y su proyección deformada es una paralela al eje Z. De esa misma forma logramos conseguir el abatimiento de N, y así es exactamente lo mismo que vamos a hacer para devolver todos estos puntos junto con estos 4 puntos que están aquí, siempre utilizando paralelas al eje Z. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer ahorita está relacionado con un proceso llamado homología, y la homología necesita algo llamado eje de homología.
La homología es un proceso que se puede utilizar para abatimientos, intersecciones, etc. Entonces, cuando se hace una homología para abatimientos, el eje de abatimiento al mismo tiempo es el eje de homología y lo podemos dejar indicado. Entonces yo voy a decir, mira, este es mi eje de homología. Ok, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo parecido a lo que intenté hacer cuando hice esta línea, pero trabajando con el punto N, que ahora tiene un poco más de precisión que cuando uní estos dos que están acá. Vamos a quitar un poquito esto de aquí, para que no nos fastidie mucho esa línea, y listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es por todos los 6 puntos afuera y los 4 puntos de la circunferencia interna, voy a dibujar paralelas al eje Z, porque es la dirección que tienen en común todos esos puntos con sus proyecciones deformadas que estoy buscando. Entonces empezamos por el punto A, por el punto B, por el punto C, por el punto D, por E y por F. Y ahora por 1, 2, 3 y 4. Y los puntos más fáciles de conseguir en su proyección van a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué son esos dos? Bueno, porque 1, 2, 3 y 4 están en una paralela X y una paralela Y que pasa por N. Y aquí en la proyección ya tenemos a esa paralela X y esa paralela Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a aprovechar de alargarla. La paralela X es esta, la voy a alargar un poco. Y la paralela Y es esta que está aquí, también la alargo un poquito. Ok, entonces, por ejemplo, en el abatimiento tenemos a D, a 1, a 2 y a A, todos sobre una paralela al eje Y. Entonces acá abajo, sobre esta paralela al eje Y que pasa por N, también deben estar D, es decir, que D está un poquito para arriba, tengo que alargar la línea un pelito para arriba, ahí está. D estaría aquí, esto sería D en oblicuo horizontal y al mismo tiempo en oblicua. También tendríamos el punto 1 que estaría aquí, que también estaría en ambas proyecciones en el mismo lugar. Tenemos el punto N, tenemos el punto 2 que estaría aquí, también en ambas proyecciones al mismo tiempo. Y tendríamos el punto A por acá, que también está en ambas proyecciones al mismo tiempo. Vamos a reubicar el nombre del punto 2 un poquito más abajo. Ok, entonces ya tenemos de todos los puntos que necesitamos, ya tenemos a A y a D. Entonces ya tenemos estos dos. ¿Quiénes faltan? Estos dos de aquí y estos dos de aquí. ¿Cómo los consigo? Bueno, fíjate que en el abatimiento está esta recta que está aquí, que es una paralela al eje X. Entonces si yo alargo esa paralela al eje X, voy a obtener justamente la recta que contiene a 3 y a 4 que están aquí. Y a su vez puedo marcar este punto medio y este punto medio. Este podríamos llamarlo M abatido y este podríamos llamarlo N abatido. Y N y M son puntos medios de los lados que me faltan y por ahí podría pasar otra vez paralelas a Y, como en este lado por aquí y como aquí. Y entonces, bueno, vamos a conseguir N y M sobre esta paralela X, pero en el sistema de proyección original. La paralela X es esta que está aquí, pasa por N. Entonces fíjate que N está con N acá. Entonces 3 va a estar aquí, en esta paralela de X. Entonces este sería 3 en ambas proyecciones. Este punto M no lo hemos podido bajar porque no lo acabamos de dibujar. Entonces hay que dibujarle su paralela al eje Z, por aquí por M. Vamos a aprovechar de dibujar la de N de una vez.
Ok, entonces M está justamente sobre esta misma paralela X. Tenemos M en ambas proyecciones. Y ahora nos vamos para el otro lado, que sería 1, está, perdón, 4, está aquí. 4 en ambas proyecciones. Y luego el punto N estaría aquí, que también está en ambas proyecciones. Entonces 1, 2, 3 y 4 ya los tenemos acá abajo. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Esas son las dos direcciones con las que vamos a hacer el 8 tangente. Y acá entonces ya por el punto M y por el punto N deberíamos pasar una paralela Y. Acá arriba el eje Y es este, y esta es la paralela Y que pasa por N, y esta es la que pasa por M. Acá abajo el eje Y es este, y entonces vamos a dibujar una paralela esta por N y una paralela por M. Sobre esas paralelas es donde van a estar B y C y F con E. Entonces agarro mi dirección del eje Y paso una paralela a esa dirección por N y por M. Y ahora sobre esas dos rectas es que están las dos puntos que estoy buscando. Entonces B baja para acá. En ambas proyecciones está. Y C baja por acá, que también está en ambas proyecciones. Luego de este lado vamos a tener a F, que está para acá, también en ambas proyecciones. Y al punto E, que está de este lado, y tengo que subir un poquito esta paralela, tenía que dibujarla hacia arriba. Y está justo aquí. Entonces esta sería E horizontal igual a E. Entonces fíjate que ya tenemos los 6 puntos en proyección y los 4 puntos de la elipse también los tenemos en proyección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que los lados opuestos del hexágono deformado también sean paralelos entre sí, porque lo que no son es del mismo tamaño porque están deformados, pero sí deben ser, cuando son opuestos, deben ser, cumplir igualito con ser paralelos entre sí. Entonces, por ejemplo, yo voy a unir A con B. El lado opuesto de A con B, fíjate que aquí tenemos A con B, el lado opuesto sería E con D. Entonces unimos A con B y verificamos si la unión de E con D cuando los devolví me da paralelas, perfecto. Ahora, la unión de E con F tiene que ser paralela a la unión de C con B, que ambas las acabamos de dibujar. Entonces el último que me falta verificar es F con A, y debo verificar que esta dirección sea paralela a la unión de D con C. Entonces fíjate que este hexágono deformado, a pesar de que los lados no miden exactamente lo mismo, cuando son opuestos sí son paralelos entre sí. Entonces ya tengo el hexágono de fuera, vamos a dibujar la elipse de aquí adentro. Entonces esa elipse de allá adentro la tengo que dibujar utilizando algunos de los métodos que me dio el profesor. El método que yo utilizo siempre va a ser 8 tangentes, entonces nos vamos a ir por ahí. Ok, entonces para hacer el método de 8 tangentes lo que debo estar clara es de las dos direcciones que voy a utilizar. En este caso tenemos la unión de 1 con 2, que es esta dirección de acá, y la unión de 3 con 4, que es esta otra dirección que está acá. Entonces voy a tomar una paralela a mi primera dirección y la voy a dibujar por los puntos que están sobre la otra. En este caso dibujo una paralela a 1, 2 por 3 y por 4. Y ahora tomo la otra dirección, que en este caso sería la unión de 3 con 4, y voy a pasar una paralela por 1 y por 2. Y eso me va a generar un primer recuadro. La paso por 1, marco, aquí me gusta marcar las esquinas, y por 2, en donde se cortan con las paralelas que hicimos antes, para no perder de vista en donde se forma mi primer recuadro, porque con tantas líneas a veces uno los pierde de vista. Entonces aquí está mi primer recuadro del método de 8 tangentes. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, tengo que hacer dos triángulos rectángulos. ¿De qué tamaño? Bueno, uno va a tener el radio en una de las direcciones y el otro va a tener el radio de las otras direcciones. Entonces este triángulo rectángulo debe tener ambos catetos del mismo tamaño, porque lo que me importa es la hipotenusa que se va a generar. Entonces agarro con el compás, me paro sobre N, agarro la distancia del primer radio, por ejemplo, la distancia que va desde N hasta 1 o desde N hasta 2. En este caso
voy a verificar que sea la misma porque salió de un abatimiento. En efecto es la misma. Entonces me vengo a la esquina de la hoja y lo pongo tanto en horizontal como en vertical. Dibujo ese triángulo, copio esa hipotenusa, que esta hipotenusa que está aquí, y esa hipotenusa la copio sobre el eje del radio con el que hice el triángulo. Entonces estoy obteniendo 2 puntos por fuera de mi primer recuadro. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el otro rayo. Me paro en N y tomo la distancia hacia este lado, me pongo aquí, dibujo mi triángulo, lo completo, tomo la hipotenusa de este nuevo triángulo y lo copio en la dirección del radio con el que hice el triángulo, que es esta, la de 3 y 4. Y ahora esos 4 puntos que yo tengo fuera los voy a unir. Y eso me genera un segundo recuadro, que desde algunas perspectivas se ve como un rombo. Entonces, dibujamos acá nuestro otro paralelogramo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora que tenemos este segundo recuadro, vamos a unir las diagonales del primero. Por eso es que yo marco las esquinas, porque sé que después las tengo que unir. Cuando nosotros unimos las diagonales del primer recuadro, esa diagonal nos corta al segundo en estos 2 puntos. Y luego la otra diagonal nos corta en estos otros 2 puntos. Entonces, estos 4 puntos que acabo de obtener más 1, 2, 3 y 4 son la cantidad de puntos necesarios para poder hacer una elipse utilizando las reglas curvas por 8 tangentes. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi regla curva. Normalmente esta es una de las que más me ayuda. Y voy a unir de 3 puntos en 3 puntos. Entonces, voy a ver cómo me puedo organizar. Porque esta regla me puede ayudar para una parte, pero no sé si para todo. Es que los puntos están como súper locos. Vamos a ver si unimos estos 3 con esta curva. Así. Entonces unimos los 3 opuestos con la misma curva. Serían estos 3. Y ahora puede que usemos este bordecito de aquí. Le doy la vuelta así y lo usamos aquí. Listo, entonces si te das cuenta tengo mi centro y tengo mi hexágono. Lo único que necesito ahora es darle altura. Si estuviéramos en Revit, en SolidWorks o en alguno de esos programas en donde podemos hacer renders en tercera dimensión, simplemente le damos a extrusar esto, lo subimos, se acabó el problema. Pero acá lo tenemos que dibujar. Y el enunciado nos está diciendo que el espesor de esta tuerca es de 30 milímetros. Entonces el espesor es justamente esa altura que nosotros le queremos dar a esto. Esa altura, por ser una tuerca, podríamos decir que es una figura regular, una figura de revolución. Entonces podríamos decir que esa altura debe ser perpendicular a la cara de la base, porque nunca hemos visto una tuerca que esté torcida o inclinada. Entonces, para que esa altura esté en una dirección perpendicular a esta cara, tiene que ser en la dirección del eje Z. ¿Por qué? Porque el eje Z es la única dirección que es perpendicular tanto al eje X como al eje Y. Y resulta que el plano donde está esta cara inferior es uno que está formado por X y por Y. Entonces Z cumple con la condición, la característica de que es perpendicular a esos otros 2 ejes. Entonces, ¿qué pasa? Mi eje Z también está deformado, no está en verdadero tamaño. Entonces yo no puedo colocar los 30 milímetros de espesor
como si fuera un verdadero tamaño. Yo tengo que conseguir cómo se forman esos 30 milímetros sobre el eje Z. ¿Eso cómo lo voy a conseguir? Bueno, así como hicimos el abatimiento de X en verdadero tamaño y Y en verdadero tamaño, vamos a hacer el abatimiento de Z en verdadero tamaño. Para hacer el abatimiento de Z en verdadero tamaño necesito utilizar una de las trazas que corta con el eje Z. Fíjate que cuando hicimos el de X y Y utilizamos a la traza horizontal, que es justamente la que corta tanto a X como a Y, y por eso pudimos hacer el abatimiento o conseguir esos dos ejes al mismo tiempo en verdadero tamaño. Falta Z y a juro necesitamos una de las trazas que corte a Z. ¿Cuáles son las trazas que cortan a Z? Esta frontal o esta lateral. Entonces yo voy a utilizar esta frontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con esta horizontal. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscamos el punto medio entre los dos puntos donde la horizontal me cortaba a los ejes. Entonces la frontal aquí me corta al eje X y al eje Z. Entonces estos dos puntos les voy a buscar el punto medio. Vamos a ver cuánto mide esto. Esto mide 16,8. Entonces la mitad es 8,4. Justamente aquí. Y este punto va a ser el centro de una circunferencia que va a tener este radio, que debe ser este mismo radio. Fue más o menos lo que hicimos acá. Esa circunferencia puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. En este caso, yo la voy a dibujar hacia afuera. ¿Y qué sucede? Bueno, esa traza frontal es perpendicular a mi eje Y. Entonces, donde mi eje Y me corta ese arco de circunferencia, ahí voy a tener el mismo origen de coordenadas, pero abatido una segunda vez, correcto. Entonces lo voy a llamar O''. Cuando yo una O'' con este punto que está sobre el eje X, volvería a tener un X en verdadero tamaño, pero yo ya no lo necesito. Yo necesito es al eje Z en verdadero tamaño. Entonces tengo que unir a este punto con Z, con el punto de corte sobre el eje Z. Entonces unimos esto. Y ese va a ser mi eje Z', que es un eje Z en verdadero tamaño. Entonces ahora sobre ese eje Z en verdadero tamaño sí puedo medir los 30 milímetros en verdadero tamaño. Los míos desde este origen abatido hacia allá. Aquí los tengo. Esta es la marquita de los 30 milímetros. Entonces por ese punto de los 30 milímetros yo voy a buscar llevármelo hacia mi eje Z real. Y si te das cuenta, la dirección que une un punto en proyección con su versión abatida sobre el eje Z es una dirección que coincide con el eje Y. Entonces por esta distancia de aquí yo voy a pasar una paralela al eje Y hasta llegar al eje Z que está deformado. Y llegamos al eje Z que está deformado, caemos justamente aquí. Y ahora la distancia desde el origen de coordenadas hasta aquí es mi espesor de 30 milímetros, pero ya deformado en donde yo lo necesitaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo copio esta distancia con el compás. Y ahora sobre cada uno de mis puntos del hexágono lo mido hacia arriba. Entonces tengo este punto sobre A, sobre B, sobre C. Voy a marcar este y alargo ahorita el de D. Igual marco ahorita el de E, el de F, y también marcamos, a ver, recopilamos otra vez la misma, marcamos sobre 1, sobre 2, sobre 2, sobre 3 y sobre 4. Entonces mira todo lo que acabamos de marcar. Este punto más arriba de A se va a llamar A' en oblicua, y A' en oblicua horizontal recae en el mismo sitio donde está A. De esta misma forma le va a pasar a todos los demás. Entonces este punto más arriba de B va a ser el punto B' en oblicua, y B' en oblicua horizontal está en el mismo sitio donde está B normal. Tenemos acá arriba C' en oblicua, y aquí va a estar C' en oblicua horizontal. Vamos a alargar la recta de D. La paralela Z que pasa por D la alargamos y está para allá arriba. Entonces, esta misma distancia fue la que copiamos aquí.
Correcto, vamos a verificar que la copiamos desde D. Sí. Entonces este punto que está aquí arriba sería D' en oblicua. Y aquí estaría D' en oblicua horizontal. Vamos a alargar la recta que pasa por E. Esta que está aquí arriba sería E' en oblicua y esta aquí abajo sería E' en oblicua horizontal. Y lo mismo pasa con F aquí. F' en oblicua, F' en oblicua horizontal. Si yo uno todos los primas que están acá arriba, voy a volver a obtener mi hexágono, pero la tapa de arriba. Ahora, los que están arriba de 1, este sería el punto 1' en oblicua y este sería 1' en oblicua horizontal. Este sería 2' en oblicua y aquí estaría 2' en oblicua horizontal. Este que está acá arriba sería 3' en oblicua y este sería 3' en oblicua horizontal. Y este que está de aquí para arriba sería 4' en oblicua y aquí abajo también tendríamos 4' en oblicua horizontal. ¿Qué sucede? Con 1', 2', 3' y 4' tenemos que volver a hacer el método de 8 tangentes. Entonces, bueno, nada, yo antes de dibujar esa elipse, de nuevo, que es bastante parecida a la que está acá abajo, pero juro hay que hacer el procedimiento, voy a repetir o voy a dibujar el hexágono de nuevo, verificando que los lados opuestos sean paralelos entre sí una vez más. Entonces tendríamos la unión de A' con B'. Lo tenemos por aquí, A' con B'. Y el lado opuesto de A y B es E con D. Entonces vamos a verificar que E' con D' también tienen la misma dirección. En efecto. Ahora, D' con C' tiene que ser paralelo a la unión de A' con F'. Aquí está. Y por último, la unión de E' con F' tiene que ser paralela a la unión de C con B. Aquí estamos. Entonces, este hexágono de acá arriba también está listo. Y ahora lo que nos haría falta, bueno, es básicamente dibujar la elipse del centro. Entonces, bueno, si mañana la elipse del centro vendría siendo la unión de 1' con 2', lo unimos aquí y alargamos esas rectas un poquito, y luego 3' con 4', que tiene esta dirección, y bueno, donde se cruzan vendría siendo el punto N', y N' en oblicuo horizontal estaría aquí, y esta altura debe ser exactamente la misma que hay entre todos los puntos que nosotros acabamos de buscar. Y bueno, para hacer la 8 tangente, repetimos lo mismo que hicimos para la elipse de abajo. Vamos a tomar una primera dirección, en este caso voy a hacerlo primero con la dirección 3', 4', dibujo una paralela a esa por 1 y por 2'. Y ahora si tomo la dirección de 1 y 2' y la paso paralela por 4', marco las esquinas y también por 3' la paso y vuelvo a marcar mis esquinas porque no me gusta perderlas de vista. Entonces tenemos aquí mi primer recuadro, estas son mis esquinas de ese recuadro, y ahora estos triángulos deberían darnos exactamente igual, es decir, que si yo agarro esta distancia de aquí hasta allá, uno de esos dos triángulos debe coincidirme ya con este radio, porque tiene que ser igual a este de acá abajo, que en efecto es el grande. Entonces ya tomo esta hipotenusa que ya está dibujada de una vez, no tengo que hacerlo de nuevo. Tomo esta distancia y la coloco en esa dirección para obtener estos dos puntos. Y ahora tomo la distancia del triángulo pequeño, que ya sé que es el que está relacionado con mi otro radio, y lo coloco en esa otra dirección, para acá y para allá. Entonces tengo esta y esta. Entonces unimos esos 4 puntos externos
como un recuadro entre sí. Y ahora unimos las diagonales del recuadro original que hicimos. Esas diagonales siempre pasan por el centro, si no pasan por el centro algo está malo. Y eso me corta a mi segundo recuadro aquí y aquí. Y si uso la otra diagonal, me corta al segundo recuadro aquí y aquí. Y entonces ya tenemos los 8 puntos de la elipse. Podemos utilizar la misma regla curva que usamos en el dibujo de la elipse anterior, porque al final son exactamente iguales las dos. Y ahora, la otra parte que habíamos usado había sido esta. Que vendría siendo esta curva de aquí y este pedacito de aquí. Y luego de este lado lo mismo. Entonces tenemos la elipse superior, la elipse inferior, hexágono superior, hexágono inferior, y ahora lo que nos queda hacer es la visibilidad. Entonces voy a hacer la visibilidad con un marcador verde. Entonces esta visibilidad la voy a hacer con una regla que no me va a manchar la hoja. Venimos por acá y lo primero que hago es delimitar todo lo que es el contorno de la figura, ya sea con la base superior o con la base inferior. Entonces el contorno siempre va a ser el recorrido de las líneas del sólido, pero la forma más externa. Entonces aquí yo ya no puedo continuar, porque si yo me vengo para acá me meto dentro del sólido, pero puedo bajar y continuar por aquí abajo. Entonces voy marcando toda mi silueta de la figura. Aquí, si sigo marcando el hexágono, me meto dentro de la figura. Entonces lo que hago es subir, venir aquí, y ya tengo lo que es mi contorno. Entonces, si nos damos cuenta, la tuerca tiene una tapa para arriba, una tapita para abajo, una carita para arriba y una carita para abajo, ¿cierto? La cara para arriba es toda la que tiene los primos, y la otra está abajo, lo que quiere decir que la que está abajo está tapada por todo lo demás. Entonces el resto del hexágono de abajo va punteado, pero el resto del hexágono de arriba va continuo. Entonces vamos a hacer el de abajo primero. Lo punteamos. Luego vamos de E a D. Y ahora de D a C. Y aquí arriba iría todo continuo porque lo estamos viendo primero. Entonces, estas aristas que están aquí las puedo ver porque ambas partes de la tuerca en ese lado la veo, pero las aristas que están acá atrás no las puedo ver porque hay una parte de esa base que yo no puedo ver, entonces ya no la puedo ver a ella. Ahora, ¿qué sucede? Me falta la visibilidad de las dos elipses. La elipse que está aquí arriba se va a ver porque desde mi punto de vista yo estoy viendo todo lo que pasa aquí arriba completico. Entonces lo que le pasa a esta elipse también lo voy a ver completo. Lo que le pasa a la elipse de abajo no lo veo porque está tapado por todo el resto de la tuerca. Es decir, no es que no hay hueco, pero ese que está allá abajo yo no logro visualizarlo. ¿Qué me faltaría? Bueno, dibujar las dos aristas
las generatrices de contorno de este pequeño cilindro que se hace aquí adentro, que une las dos elipses, porque adentro se genera una curva que tiene justamente ese límite, y ese límite iría punteadito porque también queda como por dentro. Entonces, bueno, ya sabemos que lo de acá arriba se ve, lo de acá abajo va punteado, y nos faltan esas dos rectitas. Voy a hacer esto con la regla, que es lo más recomendable siempre. Este pedazo de aquí completo. Le voy a dar la vuelta a la hoja, que es más fácil para mí. Y ahora hacemos este pedazo completo de nuevo. Y ahora usamos este pedacito de aquí. Le doy la vuelta y lo usamos para acá también. Entonces, en la tapa superior ya podemos ver todo lo que sucede. Y ahora la inferior la podemos hacer total y completamente punteada. Aquí justamente coinciden como las dos curvas, se ven súper coincidentes. Y luego existen las dos generatrices de contorno que unen la elipse de arriba con la elipse de abajo, que van punteadas. Y estas también van punteadas porque están como dentro del sólido. Y así queda la tuerca que nos están pidiendo.